Así que ya de esta manera nos vamos preparando para recibir también a nuestro próximo invitado de la mañana. Óigame, ya con nosotros está y queremos recibirlo con un fuerte aplauso. Óigame, el pastor Otilio Román con nosotros. Listo para también irnos ahora a otra vuelta por la academia y seguir recibiendo herramientas. Pastor Otilio, ¿cómo estás, hermano mío? No te escucho, pastor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Estamos bien, pastor, estamos bien. Muy buenos días, muchas bendiciones para ti y nuestra gente. Bueno. Grato poderte ver y compartir contigo en este espacio. Un día más que el Señor nos regala, así que estamos muy bien y muy honrados de estar aquí compartiendo contigo en este espacio extraordinario de Tertuhablemos. Para la gloria de Dios y para toda nuestra gente, recordándole que el pastor Otilio Román es pastor, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina, una poderosa iglesia. Y a la misma vez también es el señor presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe, para la gloria del Señor. Y obviamente nuestro invitado aquí en Tertuhablemos en este espacio del sermón Crisis en el Púlpito, y donde el pastor, óigame, nos ha estado llevando por un sendero de tantas maneras y de tantas formas, y hoy nuevamente nos enfrentamos a un tema y de estos temas que nos ponen a pensar y nos dan herramientas para continuar haciendo una de las labores más extraordinarias que hacen los pastores y las pastoras, que es en el momento del sermón. Cierto, querido pastor. La última vez que estuvimos, estábamos hablando la segunda parte del tema, el valor de la oración en la predicación pastoral. Obviamente la oración tiene un valor en todas las áreas de la vida, no solo del pastor, sino del creyente. Pero en el caso del pastor, en todas las áreas de su vida, y una de esas áreas es el momento de construir y entregar el sermón a su comunidad de fe. Y esa última vez empezamos a trabajar el segundo tema, nos quedamos a mitad de camino, pero para retomar, concluir ese tema, ese segundo tema, o esa segunda parte de esta temática, pues vamos a refrescar brevemente lo que trabajamos en aquella ocasión sobre este tema del valor de la oración en la predicación pastoral, y de una vez entonces concluir esta segunda parte de esta temática. Esta temática del valor de la oración en la predicación pastoral, como tú dices, pastor, está dentro de la temática general, que es el sermón Crisis en el Púlpito. Así que estábamos hablando aquella ocasión de que la oración no es selectiva, es un elemento principal en el caleidoscopio de las características espirituales que destacan al predicador. Esto no solamente tiene que ver con el pastor, esto tiene que ver con el predicador. Sea pastor o tenga otro ministerio, o sea, un laico de la iglesia, ¿no? La oración posee unas características que se unen en una fuerza espiritual muy poderosa que produce un vocero para Dios. Se puede decir también produce un vocero de Dios. Eso es lo que es el predicador, ¿verdad? Un vocero. Así que el mejor modelo es Jesús, ¿no? Y si los predicadores seguimos a Jesús como modelo, entonces vamos a tomar la oración como un asunto de mucha seriedad. Porque es bueno recalcar que los que siguen el modelo de Jesús, y me parece que Jesús es el modelo en todos los aspectos de la fe cristiana, él es el ente fundante de la fe cristiana, por lo tanto es el modelo, pues entonces nos saturamos de oración al momento de enfrentarnos a la tarea del sermón. Así que todo predicador lo que hace es que sigue un camino bíblico, ¿verdad? Y encuentra en ese camino la oración como un arma fundamental para ello. Uno de los predicadores extraordinarios que ha dado el mundo, Charles Spurgeon, hablaba extraordinariamente del lugar que tiene
la oración en la vida del predicador. Así que la oración, cuando se une con otras prioridades espirituales, porque no es la única arma, no es la única herramienta, entonces es evidente en la predicación bíblica a través de la historia como una cualidad esencial para todo aquel que proclama la palabra del Señor. Así que si estamos hablando de una temática del sermón crisis en el púlpito, yo pienso, es mi opinión, que la mayor crisis en el púlpito se da cuando la oración no ocupa un lugar prioritario en la vida de cualquier predicador. Eso sí puede ser una crisis seria, ¿verdad? En ese aspecto. Así que hay elementos que se mezclan en la vida del predicador que le asisten en este oficio de preparar y entregar su sermón. Hay unas características que se manifiestan y hablamos brevemente de ellas. Número uno, la oración y la espiritualidad. La espiritualidad es un ingrediente en la vida de todo predicador, en la vida de todo creyente. Yo me atrevo a decir que en la vida de todo ser humano. En el caso del predicador, la espiritualidad es una herramienta fundamental porque es desde su espiritualidad que el predicador entrega su sermón, ¿verdad? Y se lo entrega a una comunidad. Así que el ejemplo espiritual que el predicador da, pues obviamente va a ser parte de la influencia que su sermón va a tener en la audiencia en ese aspecto, ¿no? Así que Dios usa el liderazgo para marcar el camino a medida que llama a otros a la obediencia. ¿Cómo yo manifiesto espiritualidad en el momento de entregar el sermón? Pues obviamente va a trazar un camino. Y aquí es importante recalcar que cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de esas características, de ese fruto que se da en el contexto de la predicación y que el predicador de alguna manera manifiesta. Otra característica es el elemento de la santidad. No solamente la espiritualidad, es el elemento de la santidad. Y parece ser que esto es un tema fuera de moda en el siglo XXI, pero todavía sigue siendo cierto que los predicadores tienen que ser santos. No de acuerdo. Todavía sigue siendo cierto que los cristianos tienen que ser santos en ese sentido, ¿no? Me gusta una expresión del apóstol Pablo a una de las iglesias que él le escribe al final de la carta, la iglesia de Filipenses. Pablo está preso, Pablo está en Roma, y Pablo le dice a estos hermanos, despidiéndose de ellos: todos los santos os saludan. Pablo está enviando a los hermanos de la iglesia de Filipo saludos de los santos que están con él. Pero Pablo dice, especialmente los de la casa del César. Habían santos en la casa del César. Parece ser que todavía se sigue siendo un elemento. Así que la santidad es un elemento fundamental en ese aspecto. Lo otro es qué relación tiene el poder de Dios con la oración. Y fíjense que estamos hablando de características extraordinarias, la espiritualidad, la santidad y el poder de Dios. Y estamos tal vez manejando estos tópicos o estas características de manera un poco más rápida porque los trabajamos en la ocasión anterior. Estamos repasando para no perder el contexto. Así que cuando Lucas habla acerca de cómo Jesús comenzó su ministerio, Lucas es muy claro en señalar que Jesús comienza su ministerio en el poder del Espíritu. Nosotros sabemos que Lucas es autor de 2 volúmenes, ¿verdad? Tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es interesante que cuando uno busca paralelamente la estructura tanto de Lucas como de los Hechos, se da cuenta que es muy sinónima, es muy parecida. Lo que Lucas en su Evangelio dice cómo fue el ministerio de Jesús, lo hace en el segundo tomo en Hechos diciendo cómo fue el ministerio de la iglesia. En el caso de Jesús comenzó el ministerio en el poder del Espíritu. Lo mismo ocurre en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que me parece que el poder es un elemento esencial en ese sentido como una característica del predicador. Y aquí, en la otra ocasión, hicimos una pausa para hacer una breve crítica donde dice, es desconcertante que libros acerca de lo esencial para la preparación de un sermón frecuentemente no discuten la oración. Cuando buscamos literatura que nos ayuda a poseer o adquirir herramientas para la preparación de un sermón,
Pues la crítica aquí lo que menciona es que en muchas ocasiones nos encontramos con muchos libros que hablan de mucha técnica, hablan de muchos elementos prácticos, pero dejan la oración aparte. Me parece que la oración es una herramienta fundamental en la vida del predicador. Y entonces, la vez anterior comenzamos a hablar de un modelo de oración de Jesús, que está en el capítulo número 15, los versos 7 y 8 del Evangelio según San Juan. Y si me permite leer esos dos versos bíblicos, porque de aquí se sustrae un modelo de oración. Dicen los versos 7 y 8 del capítulo 15. Jesús dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahí hay un modelo que queremos mirar. En primer lugar, desde el verso número 4, Jesús viene hablando en este diálogo acerca de la importancia de permanecer en Él. Está hablando a los discípulos y los compara a ellos con los pámpanos y Él como la vid, y el adjetivo de verdadera, la vid verdadera. Y Jesús está hablando de la importancia de permanecer en Él. En otras palabras, es importante que ustedes, le están diciendo Jesús, tengan pasión por estar conmigo. Tengan pasión por estar en mí. Y Jesús insiste en este diálogo del capítulo 15. No es posible que ustedes puedan hacer algo si no permanecen en mí. Así que en este modelo de oración, lo que está haciendo Jesús es dándole el valor a permanecer ahí. Y en el verso número 5, Jesús termina añadiendo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que este es el contexto de este modelo de oración de los versos 7 y 8. Jesús está diciendo que la posibilidad de producir fruto es completamente nula sin la permanencia del predicador en él. Entonces Jesús habla de que ese estar en él se practica de tres modos. Una persona está en Cristo cuando piensa, habla y hace lo que Cristo hace. Una persona está en Cristo cuando rechaza todo lo opuesto a él. Y una persona está en Cristo cuando recibe de Cristo lo adecuado. Así que me parece que el concepto de permanecer lo que da a entender es ese sentido de continuidad que el predicador tiene que tener. Y estamos mirando los versos que están antes de los 7 y 8, porque son los versos que traen el contexto a este modelo. Jesús está hablando de permanecer, de permanecer. Así que en el verso número 7, Jesús conecta directamente ese permanecer que viene trabajando desde el verso número 1 con la oración. Si permanecéis en mí. Eso es lo que Jesús trae desde el verso 1. Aquí introduce el elemento de oración. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿cómo se conecta la oración con permanecer? Bueno, cuando Jesús está diciendo pedid todo lo que queréis, ¿qué vía nosotros usamos para pedir a Dios? La oración. Ahí viene la conexión entre la oración y permanecer. Así que el privilegio de orar y de experimentar respuestas que Dios da son el fruto de nuestra vida como sarmiento, de nuestra vida de permanecer en Él. En ese mismo discurso, poco más adelante, los versos 14 y 16, Jesús va a explicar la relación que hay entre Él y el Padre y a establecer que las cosas que Él da a los que le piden es el resultado de que el Padre y Él las dan. Por lo tanto, ellos van a proveer todo lo que quien mora en Él pida orando en su nombre. Y me parece que cuando nosotros vamos a ese proceso de preparar el sermón, de conectarnos con el sermón, de acercarnos al sermón, ese proceso de preparación, me parece que pedimos. Nosotros le pedimos al Señor
varias cosas cuando estamos hablando, cuando estamos frente a la pieza de un sermón como predicadores. Le pedimos al Señor, número uno, dame tu palabra para darle al pueblo. Es un pedido que le hacemos a Dios. Le decimos, Señor, dame tu gracia. ¿Qué cosas nosotros le pedimos a Dios? Es una buena pregunta para hacernos esta mañana. ¿Qué cosas yo le pido al Señor, verdad? Cuando yo me acerco al Señor. Así que los valores y las prioridades de toda la palabra de Dios son los que Él ejemplifica y los que Él defiende. El predicador que habita en Él, en Cristo, permite que sus palabras habiten en Él. ¿De qué manera, de qué modo se manifiesta Cristo en la persona que ora? Bueno, lo hace a través del fruto que produce. Separados de mí, nada podréis hacer. Ese fruto viene de Cristo como vid. Se manifiesta tal y como es el Señor. En otras palabras, cuando el fruto comienza a manifestarse a través del predicador, no es otra cosa, utilizando la simbología de los pámpanos y la vid, que el fruto manifieste Cristo o manifestándose a través de sus pámpanos. Así que Jesús habla de permanecer, de orar, de llevar fruto, y se lo pide a los 11 discípulos que están reunidos con él. Así que Jesús lo que quiere es que los discípulos desarrollen una pasión en el servicio por él. En ese mismo capítulo, número 15, cuando miramos el verso número 8, Jesús define cómo se relaciona la vida de permanencia en Cristo, que es la vida de oración, y la permanencia en sus palabras, que es la respuesta que tenemos a nuestras preguntas o a nuestras peticiones. Entonces, aquí fue que nos quedamos la última vez y vamos a tocar estos últimos 3 tópicos. Jesús le muestra que la vida de oración es una vida de, menciona 3 elementos: glorificación, multiplicación y autenticación. Y aquí vamos. ¿Qué es glorificación? En el verso 8, Jesús comienza diciendo, en esto, es el verso número 8, ¿verdad? En esto es glorificado. Y lo relaciona con llevar fruto. Así que este fruto consiste en las respuestas que Dios da al predicador a través de él. Por lo tanto, el Padre es glorificado en las respuestas suyas a la oración de uno que permanece en él. O sea que el mucho fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Déjame tomar prestado un proverbio chino que se usa mucho para la oración y para el poder. A mucho permanecer en Cristo, mucho fruto. A poco permanecer en Cristo, poco fruto. A ningún permanecer en Cristo, ningún fruto. El segundo elemento no es solo la glorificación, sino la multiplicación. Permanecer en Cristo, permanecer en él. Jesús dice en el verso 8, esto lleva mucho fruto. Y nótese que Jesús no dice que lleva fruto, dice que lleva mucho fruto. Así que el mucho fruto pudiera uno tomar la parábola que está en el capítulo número 13 del buen sembrador, y habla de cómo tira la semilla, cae en diferentes terrenos, pero solo en uno produce fruto, que es en el terreno bueno. Produce 3 tipos de fruto, pero la importancia es que produce fruto en ese contexto. Y el tercer elemento, además de la glorificación del poder, es la autenticación. El verso número 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevé mucho fruto, y dice, y seáis así mis discípulos. El fruto del cristiano, en este caso del predicador, refleja el tipo de discípulo que soy. Wow, excelente. Por eso es que Jesús le da un significado profundo a la oración. Todo predicador puede demostrar que es un verdadero seguidor de Jesús, permaneciendo en él para que lleve mucho fruto. Que el Señor
nos ayude, querido pastor, a ti, a mí, a todos. Todos estamos en este barco. Todos estamos en este barco. Todos tenemos el mismo desafío. A entender y a no olvidar nunca el valor de permanecer con Él, de andar con Él. Hay una expresión de Jesús, la expresión bíblica dice que el que dice que ama a Dios, el que dice que conoce a Dios, el que lo dice, el que lo dice, debe andar como él anduvo. como Él anduvo. Wow. Me está poniendo la vara muy alta. Sí, está hecho un reto violento. Me está poniendo la vara muy alta, Sí. muy alta, muy alta. Así que ese momento, déjame crear el escenario, ese momento cuando llega el culto, el domingo, el día que sea. Y yo como predicador, como pastor, sé que ese día voy a entregar la palabra. Ese ejercicio de yo llegar al templo y subir al púlpito y doblar mi rodilla, ese encuentro con Jesús ahí, ese permanecer con Jesús allí. Porque ya Jesús tiene todo el escenario listo. Y mientras yo estoy ahí permaneciendo en Él, afuera el pueblo se va acercando. La gente está dejando sus áreas hogareñas para llegar al templo. ¿Qué anhela la gente? ¿Qué necesita la gente? Necesita escuchar un vocero de Dios. Sí. Y yo pararme detrás del atril. Sí, Señor. Si yo estar consciente que he estado con Él, que he estado con Él, que le puedo decir a mi comunidad de fe, yo estoy hoy delante de ustedes, yo estoy ahora delante de ustedes, pero vengo de estar con Él. Traigo un encargo. Había un pastor, mentor ya retirado, el reverendo Efraín Rivera Tormos, que cuando se paraba al frente del atril para entregar el sermón, un extraordinario predicador y mentor, decía: vengo aquí como un niño demandadito, vengo a entregarle, a cumplir un mandado de mi padre. De hecho, ¿por qué Jesús es el modelo? Porque cada vez que Jesús se enfrentaba a un reto de la vida, un desafío decisional de su ministerio, Jesús pasaba tiempo orando. No estamos hablando de hacer alardes de espiritualidad, no estamos hablando de ser alarde de ser más santos, no estamos diciendo que nos deshumanicemos, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mientras más humanos, mejor. Claro, a eso iba. Lo que pasa es que nuestra humanidad, precisamente por ser nuestra humanidad, necesita estar saturada de la oración. Y me parece que esa combinación de humanidad, con todas las vulnerabilidades que tiene, combinada con la oración, es la ecuación perfecta para que al momento de entregar el sermón lleve fruto y lleve mucho fruto. Que el Espíritu Santo nos asista, pastor querido. Que la presencia sublime del Señor nos ayude. Mire, si hay un momento cuando Dios en medio del culto observa y cuida, es el momento cuando Dios ve que el ángel de la iglesia, el pastor, la pastora, subía al púlpito o dobla sus rodillas para orar. Me parece que la gracia divina lo arropa por completo allí, porque Dios sabe que ese es el instrumento que tiene para entrar ese sermón. Y parémonos entonces detrás del atril confiadamente. Parémonos entonces detrás del atril en la confianza de que Él está al lado nuestro y que nosotros permanecemos en Él. Ese es el valor que tiene la oración en la vida de un
predicador. Que el Señor nos ayude, pastor querido, a poderlo hacer. Hacho, pastor, esto ha sido un manjar como siempre en esta mañana. Un manjar poderosísimo. Tengo varios mensajes, pastor, que no puedo pasar por alto. Wow, increíble. De verdad que palabra buena, hermano mío. Palabra buena, 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 buena. Tacho, me pone un reto, pastor. De verdad que es un reto violento. Es un reto de uno... y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Antes de leer los mensajes, pastor. Y yo creo que una de las cosas que ha ocurrido, y a mí en mi lectura de todo este tiempo, es que a los predicadores, y no quiero, me voy a unir para que no sea para allá, me voy a unir. Se nos ha olvidado eso que usted acaba de decir hoy. Ese nivel de dependencia, esa vara alta. Y se ha entrado en una laxitud en el altar tan terrible. Y yo me incluyo, pero me estoy incluyendo para no quedarme fuera. Pero yo no estoy en ese grupo. Porque yo he estado siempre consciente de la responsabilidad que el altar requiere. Y lamentablemente, pastor, se ha bajado tanto esa vara. Que hoy el altar, a veces yo veo el altar en tantos lugares que lo menos que parece y lo menos que tiene es el contenido que usted está hablando y esa altura. Parecen otras cosas. Teatros, stand-up, comedy, parecen tantas cosas. Y nos hemos alejado, se ha alejado tanto, se ha diluido tanto esa esencia de ese predicador cerca de Dios, consciente de que hay una grey que necesita escuchar la voz de Dios, como dice John Stott, que el predicador se convierte en la boca de Dios. La boca de Dios. Sin duda, pastor. Yo creo que el templo sin Jesús huele a religión. Sí. El sermón sin Jesús deja de ser voz de Dios. Deja de ser voz de Dios. Y nuestra gente, nosotros, eso es lo que necesitamos, ¿no? Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios nos llamó. Para entregar el sermón de Él, la palabra de Él, ¿no? Porque siempre tiene que ser entregada. Alguien la tiene que entregar. Y así es. Y en este tiempo, Dios nos escogió a nosotros. En otros tiempos escogió a otros. Y en los tiempos venideros escogerá a otros, ¿no? Pues en este tiempo tenemos esa responsabilidad. Por eso que este espacio de Terpo Hablemos, en los diferentes espacios mañaneros que tiene, creo firmemente que es un tiempo de Dios para nosotros y debemos maximizarlo. Así que yo alabo a Dios por este espacio de Terpo Hablemos de 7 a 9 de la mañana cada día. Y alabo y bendigo a Dios por los recursos extraordinarios que de lunes a viernes el Señor inspiró tu corazón para tener gloria a Dios a nosotros. Así que el Señor nos ayude, pastor. Así nos ayude el Señor. Tengo 2 minutos para mencionar algunos mensajes. Tengo por acá el Ministerio Impacto Cibernético que nos dice: me gozo. Wow, cómo me gozo en las mañanas con este canal. El mejor ejemplo de liderazgo cristiano. Oye, gracias por tus palabras. La gente de liderazgo de Ministerio Impacto Cibernético. Francisco González nos dice saludos y bendiciones. Madeleine nos dice aleluya. Iliana Ardínez nos dice bendición, pastor. Dios le siga dando sabiduría en la palabra. La pastora Viviana Ochoa desde Miami nos dice así es. María Hernández nos dice bonitas palabras, saludos a un pastor amigo Otilio, bendiciones. También la pastora Sonia Benítez nos dice muy buena enseñanza, mil gracias, o gracias mil. Madeleine nos dice yes, consagrados de su presencia, de su palabra, de su amor, aleluya, amén. Mari Castro nos dice saludos, Dios me los bendiga, mis amados pastores, un abrazo, la paz de Dios. También Mari nos dice estoy en la universidad pero escuchándolos, qué bueno, eso es importante. La pastora Angélica Acevedo desde allá, desde la primera iglesia bautista de Guayama, nos dice amén a esta palabra. Madeleine nos dice aleluya.
la gente de las Águilas de Cristo, buen amigo Benito, nos dice, aleluya, gracias a Dios, los cuide, que sea Él y no nosotros. Amén. Wenda Melesio nos dice, tenemos que trabajar para que el altar no se convierta en una tarima más y siga siendo el lugar santísimo. También la pastora Angelique nos dice, es un encuentro entre Dios y nuestra humanidad, donde el poder de Dios nos arropa y nuestra humanidad se somete, permitiendo recibir para dar en el nombre de Él. Excelente. Tremendo. También tengo por acá a Madeline que nos dice, yes, amén, fuimos llamados para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero para recibir hay que estar conectados a la fuente de agua viva, aleluya. Mi buen amigo Neftalí Orizal desde San Germán nos dice, Dios les bendiga en esta mañana. Desde el púlpito, si es mensaje, desde el púlpito, si el mensaje no es cristocéntrico, simplemente es un discurso que entretiene las emociones y no el corazón. Necesitamos del Eterno. Que así sea, para la gloria de Dios. Pastor, gracias por bendecirnos, querido hermano. Antes de irnos, ¿cómo la gente puede conectarse contigo, querido pastor? Lo pueden hacer a través de nuestro número celular 787-226-0039. Nuestro correo electrónico iddmpomar@gmail.com o a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MP Yahweh Jireh. Cualquiera de esos medios puede ser una forma de conectarse con nosotros y, como siempre decimos, será un placer poder compartir con nuestra gente. Pastor, gracias por bendecirnos y por la tremenda palabra y la enseñanza de hoy. La vara, para los predicadores, la vara está alta. Tenemos que hacerlo. Y no es la vara alta porque sea alta. Es que así nos las dejaron para hacerlo. No podemos bajar ese estándar, es ahí. El Señor nos sigue ayudando a hacerlo. Buen día, pastor. Un abrazo. Recordarnos eso, pastor. Un abrazo. La paz de Dios. El pastor Otilio Román con nosotros. Qué tremenda experiencia.